Por ahí del año 2014, con el grupo en el que yo estaba, detenemos al hermano de Viceroy. Te puedo decir que de 7 días a la semana trabajábamos 6 y medio. ¿Por qué? Porque también nos tocó, o me tocó a mí trabajar en un sexenio muy... Por así decirlo, de 500 elementos que comenzamos el curso, se logra graduar solo el 9% de esos 500 personas. De enviada ya agarraron a mi muchacho y obviamente la otra RAM que se dio vuelta en U era su escolta, también iba. Ofrecía 20 millones de pesos al momento. Si yo al día de hoy tuviera la estabilidad emocional, psicológica y quizá económica que hoy tengo, hace años no me hubiera metido a la Policía Federal. Por más que hubiese sido mi deseo desde niño. Yo nunca imaginé todos los momentos que iba a pasar. Llegamos al Palacio de Gobierno de ese municipio y nos recibe un personaje muy famoso que con la posterioridad fue candidato a presidente. Lo tuvimos que soltar. El chiste es que la camioneta tenía doble fondo y salen otras 10 credenciales de lector y licencias a nombre de este vato, con la foto de este vato, pero a otros nombres, ¿no? Entonces cuando le empezamos a preguntar que qué onda, no nos dijo quién era, lo aseguramos, literal, porque no sabíamos quién era, lo subimos al vehículo blindado, al Rino, mandamos la información acá a México y nos dicen, es el... Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast La Cara Oculta. Hoy tenemos a un gran invitado. La verdad estoy muy emocionado porque es un tema que desconozco. Sé quiénes eran los elementos del GOPE, pero así como dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales también había mucho hermetismo dentro de esta unidad muy selecta de la Policía Federal, y hoy tengo la oportunidad de tener a un ex elemento del ya extinto GOPE. Pero bueno, sin más, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Como distintivo tiene Irak. ¿Cómo estás, Irak? Bien, hermano. Un gusto estar contigo. Buenas tardes. Hermano, antes que nada, ¿nos podrías decir qué es el GOPE? Claro que sí, hermano. El GOPE fue el Grupo de Operaciones Especiales de la hoy extinta Policía Federal. Surgió cuando llegó a México en aquellos años. Desde ahí la Policía Federal Preventiva jaló a los mejores hombres, tanto del GAFE como paracaidistas, y de ahí comenzó su formación. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo ahí dentro del GOPE, comandante? Yo dentro del GOPE estuve operando 5 años, hermano, 5 años. ¿Y para llegar al GOPE, qué se necesitaba? Usted entró a la Policía Federal, ¿usted me cuenta 5 años dentro de la Federal o 5 años en el puro GOPE? 5 años en el puro GOPE. Dentro de la Policía Federal estuve entre 8 y 9 años aproximadamente casi. ¿Y cómo fue que terminó en el GOPE? ¿Hubo un interés por parte de usted? ¿Metió una solicitud para hacer un curso? ¿Cómo está el rollo para hacer del GOPE? Ok, yo me doy de alta en el año 2007, hermano. La curiosidad por pertenecer a la policía viene desde niño, porque pues mi papá fue policía judicial, fue director de la Policía Judicial de la Ciudad de México muchos años, y casi toda la familia de mi papá viene de ese vínculo, ¿no? Por parte de mi mamá tengo tíos, que formaron parte del ejército, de la infantería. Entonces desde niño viene mucho ese como hermetismo, esa necesidad de que ya lo traía yo en la sangre. En el año 2007, hermano, me doy de alta en la Policía Federal. Después de hacer mi curso básico, me dan mi alta como elemento de la División de Fuerzas Federales, exactamente del CRAI, que era el Cuerpo de Reacción de Alerta Inmediata, ¿no? Los que andaban vestidos de comando azul. Ok. Posteriormente, con el paso de los años, veo yo a unos tipos con boina, ¿no? Porque yo desde joven, desde chico, siempre me aventaba los desfiles del 16 de septiembre y veía pues a los gafes, ¿no? A ustedes, boina negra, o sea, sí. Y preguntaba yo, ¿quiénes son? Mi familia, no, son el cuerpo elite de las fuerzas en México. Algún día quiero hacer de eso, ¿no? Con el tiempo pues no se me dio entrar al ejército por X situación. Te vuelvo a repetir, me doy de alta en la Policía Federal. Y a los 2 años y medio ya de estar dentro de las filas de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, que era como que el brazo más fuerte de esta misma corporación, veo una convocatoria para pertenecer al Grupo de Operaciones Especiales, a la Coordinación de Operaciones Especiales, ¿no? Donde estaban los famosos GOPES. Pero te pedían de antigüedad un año.
Por desgracia o desafortunadamente en ese momento, dicen que por algo pasan las cosas, se cerraron las convocatorias y ya no pude yo meter mis papeles, ¿no? Al siguiente año lo intento y después de que revisan tu documentación, entre ciertos casos que no tengas actas iniciadas, todo ese tema, que seas casi un policía de ejemplar, ¿no? Te mandan tu solicitud para irte a un curso básico, ¿no? Para ver si eres aceptado. Máster, ¿pasa como en el ejército o pasa esto ya en la extinta Policía Federal, de que tú solicitabas y tus mandos te decían no, o sí habías todo el apoyo para que usted pudiera realizar dicho curso? Muchas de las veces no había apoyo, no había apoyo, y más con las compañeras, con las mujeres. ¿Por qué? Pues por el tema de que, no sé, al día de hoy, a título personal, aún estamos en un país. Claro. Y obviamente, hablando de la Policía Federal, pues las mujeres bonitas, los mandos siempre las traen aquí en la mano, ¿no? Por X o Y situación. Y si las compañeras no cedían, pues les cerraban todos los caminos, ¿no? Sí hay compañeras en el GOPES, sí hubo compañeras en el GOPES, una de ellas piloto de Black Ops, muy buena, excelente, pero lo que le costó llegar no fue lo mismo que le costó llegar a un elemento varonil. Había más trabas para las mujeres. Ok, está muy por ese lado. Creo que es exactamente, o lo podría decir exactamente igual que el ejército mexicano, siempre esas trabas, dificultándoles, pues pidiéndoles algo más allá de lo que es el deber. Entonces está muy en esa situación. Pero bueno, retomando, usted mete su solicitud para irse al GOPES, y ¿qué es lo que ocurre? ¿La aceptan rápido? Meto mi solicitud. Me hacen esperar alrededor de 2-3 meses. Estaba yo desplegado en el estado de Michoacán. Me hacen que me presente a la base de Contel, la que está ubicada en Iztapalapa, en Periférico exactamente. Y ahí nos encierran, ¿no? ¿Sabes qué? Son preseleccionados, ¿no? Tienen que hacer ciertas pruebas para ver si aplican para el curso básico. Eso es lo primordial. Y una vez que usted empieza con el curso básico, ¿cuánto es cuánta es la duración de dicho curso? 6 meses en 4 fases. 6 meses en 4 fases. ¿Esto varía? ¿Esto siempre 6 meses o varía luego? Porque en el cuerpo de repente te dicen 3, de repente 2, de repente 6. ¿Varía o sí de plano son los 6 meses exactos? Siempre fueron 6 meses en el tiempo en que yo estuve. Al día de hoy no sé los batallones de operaciones especiales de la Guardia Nacional cómo se manejen. Pero a mí me tocó que siempre fueron 6 meses de curso. Ok, ¿Y en este curso qué era lo que usted veía, Conte? Yo veía, son cuatro fases como te indiqué. La primera fase se llamaba Chipagua, la segunda Quetzalcóatl, la tercera Mictlán y la cuarta Axolot. Esas eran las cuatro fases del curso. La fase Chipagua, que era la primera, era evaluación, manejo, evaluación psicológica, evaluación física y el salto de decisión. Si tú aprobabas todo eso, seguías en la siguiente fase. Ok. ¿Y cómo le fue en la primera fase usted, Comandante? Pues realmente lo que más me costó trabajo de verdad fue el salto de decisión, porque yo le tengo un respeto enorme al agua, sea mar, sea alberca, por algunos temas que tuve por ahí de niño, y eso fue para mí lo más difícil, no el hecho de saltar, sino el hecho de saber que yo iba a caer a una fosa, ¿no? Ok. ¿Y ya en qué momento es cuando comienza lo que es el adiestramiento después de esta fase de selección? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo primero que se les enseña o cómo se depura más bien al personal para quedarte con lo mejor? Ok. En esa primera fase hay mucha gente pues que no puede con sus fobias, ¿no? A la altura, al agua, o realmente la evaluación psicológica pues no la pasa, ¿no? Los seleccionados a la siguiente fase, que sería la fase Quetzalcóatl, ahí empieza el adiestramiento. Y es cuando empezamos a ver operaciones tácticas rurales, la OTR que tanto le llamamos en la coordinación. Ese es nuestra primer materia, ¿no? En esa fase. ¿Y qué se ve en dicha fase, Máster? En esa fase, cursos de alta montaña, lectura de mapas, coordenadas, más que nada la operación rural. ¿Y cuántas personas inician el curso? Por así decirlo, de 500 elementos que comenzamos el curso, se logra graduar solo el 9% de esos 500 personas. Ok, y en esta fase, ¿cuánta gente más o menos se depura en la primera fase? Más de la mitad fácil. ¿En la primera fase? En la primera fase. Es que veo que normalmente en los cursos de operaciones especiales
casi por lo regular las primeras semanas es cuando se va a ir la gran mayoría del personal y ya lo que resta es como un porcentaje ya menor. Digo, son 300 personas que se pueden ir inclusive, o 250, 200, 300 personas que se pueden ir en la primera semana. Y ya lo que resta de los meses es por lesiones o porque ya no aguantan, pero ya es mínimo. ¿Pasa exactamente también con la federal? Es lo mismo, es lo mismo. Siento yo que en este aspecto, en general, pega mucho la cuestión psicológica, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, cuando estuve en agrupamiento normal, antes de aplicar para GOPES, te decían, ¿no? Estás desplegado, un decir así, en Morelia, ¿no? En Michoacán. Vas a trabajar 25 días de cada mes. Entonces ya sabes que tus 5 días te vas a ir a tu franca con tu familia, ¿no? No necesariamente tienes que esperar hasta tus vacaciones. Así es. Salvo cuando te llegaba un oficio que decía por necesidades del servicio. Entonces tenías que cumplir. Y acá no, o sea, acá sabías que te iban a traer en friega todo el tiempo y no eran las mismas operaciones que hacías en un agrupamiento normal a las que ibas a llevar en la coordinación, ¿no? ¿Y usted en esta situación le llegó a tocar demasiadas exigencias de este tipo? O sea, que casi no asistiera a casa. Sí, tanto físicas, psicológicas y muchísimas laborales. Muchísimas. Ahorita lo voy a abordar un poquito más en el tema de operaciones. Después de esta primera fase, ¿qué es lo que se ve después de este adiestramiento que usted nos hace mención? Ok, te comentaba, sigue la fase Quetzalcóatl, que empezamos a ver operaciones rurales. El siguiente, ¿cómo te puedo decir? Sí, el siguiente temario, por así decirlo, que te dan es la fase Mictlán. Son operaciones meramente urbanas, ¿no? Intervenciones, operaciones aeromóviles, infiltraciones, exfiltraciones, más el apego al patrullaje de las ciudades, ¿no? Y en esta fase, ¿cuál es el porcentaje de baja aproximadamente? Ya es menor, como tú bien lo mencionas, dado casos extraordinarios como alguna lesión o pues otras cosas, ¿no? De que realmente llega tanta la presión psicológica que quizá te concentras tanto en estar adentro y, por así decirlo, pones toda tu energía mental, por así decirlo, en la primera fase para quedarte, que no te das cuenta cuando ya estás adentro que estás descuidaste bastante, ¿no? Había gente que de tanto estar pensando, o sea, ya no comía o hacía malas cosas. Alguna vez por ahí a un elemento se le fue un disparo. Y pues son descuidos que te lleva tanto tu estrés psicológico a llevar y no te das cuenta. Entonces es lo que van dando las bajas. En la tercera fase, ¿qué es lo que podríamos encontrar en este tipo de adiestramiento? Pues las operaciones aeromóviles, lo que es descenso de soga rápida, infiltraciones, exfiltraciones, intervenciones, todo eso. ¿Y en la cuarta? En la cuarta es la fase Axolotl, son meramente operaciones anfibias, al 100 operaciones anfibias. ¿Y cada fase cuánto tiempo anda durando aproximadamente? Aproximadamente entre 2 meses y medio, un poquito menos. Y una vez de que usted se gradúa, ¿qué es lo que pasa con los elementos de los cursantes? No sé si los regresen a sus unidades o de plano. Digo, es que en el Cuerpo de Fuerzas Especiales se maneja que no todo el que se gradúa causa alta en el momento. Muy seguramente tarde o temprano le va a llegar el llamado. Claro. Pero no es que muchos se gradúan y ya tienen como un batallón donde van a ser enviados. Hay gente que le ha llegado el llamado después de 3 años, 2 años, 4 años. En el caso de los GOPES, ¿cómo era? ¿Causaban alta directamente o eran incorporados a sus unidades? Te daban un stand-by cierto tiempo, no era tanto como con ustedes. Te concentraban en la Ciudad de México, en la COE, que es la coordinación, o era la coordinación de operaciones especiales, y ahí dependiendo de tus aptitudes de todo el curso, porque pues es como en todos los empleos, ¿no? Hay quien es bueno para manejar, hay otros que son mejores quizá para barrer o cada quien, ¿no? Dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, dependiendo de tus aptitudes, te desplegaban hacia una unidad. Hay quien, no, pues tú te vas a aeromóviles, tú te vas a artillería, tú te vas a operaciones acuáticas, tú te vas a antibombas, todo eso. Pero sí era un tiempo de espera como de unos 2 a 4 meses, pero te tenían en la base de Iztapalapa en espera. ¿A usted a qué unidad lo mandaron? ¿O a qué A mí me mandaron a intervención.
A mí me mandaron a intervención. Y una vez llegando a intervención, ¿lo siguen especializando con cursos o qué es lo que pasa? Así es. De hecho, el grupo de operaciones especiales como tal estuvo en un tiempo dentro del grupo de la TAM, dentro de los 10 mejores de Latinoamérica o de América Latina, Okay. ¿no? Porque desde que se creó el grupo de operaciones especiales, desde que era la Policía Federal Preventiva, como te decía, inició con gafes y con paracaidistas. A ellos empezaron especializándolos, mandando a España, a Francia, y obviamente eran pues los viejos instructores del GOPES, ¿no? Claro. Los pioneros del pie veterano del GOPE, por así decirlo. es. Eran los que nos compartían todos sus conocimientos. Obviamente adentro ya de tu especialidad te seguían impartiendo cursos, ¿no? A mí me tocó tener muchos cursos en Latinoamérica, en Brasil, por así decirlo, entre tantos países, y era el grupo tal cual especial, porque la preparación nunca faltaba, ¿no? Siempre estaba de más, y te iban actualizando. ¿Y cada cuándo salían operaciones, Máster? Porque recuerdo que la federal estaba muy, muy activa en ese sentido. ¿Cómo era para los GOPES? Si el patrullero convencional, lo podríamos decir que... Yo lo podría decir de esa forma. Usted, no sé cómo les llamaban dentro de la Policía Federal, pero si el patrullero se aventaba 3, 4 meses, ¿ustedes cuánto tiempo salían? A mí me tocó, ya una vez que me graduó del GOPE, me tocó operar en Ciudad Mante, en Tamaulipas. Te puedo decir que de 7 días a la semana trabajábamos 6 y medio. ¿Por qué? Porque también me tocó a mí trabajar en un sexenio muy, ¿no? Parte el expresidente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Entonces como usted lo sabe bien, fueron sexenios muy... Llegó un momento en que literal el presidente municipal de Ciudad de Mante, porque a nosotros pues nos pagaba, ¿no? La Policía Federal nos pagaba, nos viaticaba, nos daba bonos y siempre nos alojaba en hoteles, ¿no? Claro. A diferencia de la Sedena, ¿no? Nos hospedaba en hoteles. Y llegó un momento en Ciudad Mante en que la delincuencia subió tanto al alza que ya no dependía tanto de su policía municipal, sino de nosotros. O sea, llegó así literal el presidente municipal y a ver, GOPES, les voy a acondicionar el auditorio municipal y se van a alojar. Y nos pagaba Ciudad Mante y el gobierno federal. Imagínate qué tan activos andábamos. ¿Cuánto les pagaba Ciudad Mante? Ciudad Mante nos daba entre 16 y 20 mil pesos, dependiendo. Por elemento. Por elemento. Más aparte lo que ganabas Más aparte lo que ganábamos en la federal. Recuerdo que un federal me decía, bueno, yo tuve el contacto con varios elementos de la Policía Federal, pero el patrullero convencional. Y recuerdo que me decían que ganaban como 22 mil, 24 mil pesos lo que era el sueldo, más los viáticos. Más los viáticos. ¿Usted cuánto ganaba? Dependía mucho de los grados, ¿no? Mi grado máximo dentro de la Policía Federal fue suboficial. El grado de suboficial yo me venía llevando 12 mil, 14 mil pesos quincenales. O sea, 25 mil pesos al mes casi. Más mis bonos, todo lo que nos daban en ese entonces la Policía Federal, ¿no? Por ser GOPE, ¿cuánto le daban? Sí aumentaba un poquito más. Yo venía bajando casi 30, 35 mil pesos al mes. Ya con ya con todo el desmadre que bonos... por aparte de la operatividad, ¿cuánto le andaba saliendo su mes a usted? Sin contar lo que nos daba el gobierno de Ciudad Mante. Sin contarlo. Fácil, yo bajaba entre 40 y 50 mil pesos al mes. Y aparte lo que daba... Y aparte lo que nos daba el gobierno municipal de Ciudad Mante. Ok, sí recuerdo que los federales decían, comían de lujo a esos güeyes. Sí, no, o sea, digo, fue algo muy bueno, una época muy buena a mí en especial de la Policía Federal que me tocó. Tal cual. Pero no era gratis. No era gratis. Te puedo decir que en 9 años que estuve en la Policía Federal, literal, Navidades en mi casa tuve una y de ahí en fuera no vi a mi familia más que una vez que desafortunadamente mataron a uno de mis hermanos y tuve que bajar nada más por eso, pero de ahí en fuera casi no estaba yo cerca de mi familia. Está muy cabrón. Cuando a usted lo mandan a lo que era Ciudad Mante, ¿cuánto tiempo pasa operando en dicho lugar? Estuve operando 1 año y medio aproximadamente. Ahí. Pero era sin bajar franco. Nada más vacaciones, cada 6 meses.
Cada 6 meses te daban tu periodo vacacional de 15 días. Y eso, te vuelvo a repetir, si no te llegaba tu famoso oficio de por necesidades del servicio, ¿no? Y pues toda tu... Entonces la franca está bien. Así es. Para los golpes. Así es. ¿Y tuvo alguna situación, me imagino que sí, alguna situación fuerte ya estando como operador especial del golpe? Tuve bastantes, hermano, bastantes. En algún tiempo estuve comisionado como escolta de un jefe de asuntos internos de la Policía Federal, que voy a omitir su nombre por ciertas cuestiones. Y me vuelvo gente de confianza de ese personaje, ¿no? Él tenía compadrazgo con un comisario de la institución. Me mandan de escolta, tiene unos atentados ahí con su familia, gracias a Dios salimos avantes. Y yo le pido la oportunidad de estar más cerca de mi familia, en la Ciudad de México. Me dice, sí, te vas a ir comisionado a antidrogas. Y me mandan a la división de antidrogas de la Policía Federal, comisionado con el grupo especial. Por ahí del año 2014, con el grupo en el que yo estaba, de antidrogas, detenemos al hermano del Viceroy. Okay. En Torreón, Coahuila. Entonces sí, eso fue uno de lo más fuertecillo, ¿no? Porque al momento de detenerlo, pues este vato pues ya nos quería corromper, ¿no? Y casi nos puso el pie en el cuello. Entonces llegas el momento en el que valoras tu vida y hacer bien tu trabajo, ¿no? Máster, me genera mucha duda y curiosidad cómo es una operación de este tipo, como la detención del Viceroy. Le comento esto, mi duda, si nos podría platicar un poquito como el paso a paso para la detención de un personaje tan importante dentro de este mundo, porque ahí le va. Dentro del GAFE, al menos el ejército, que es algo que para mí es una mentalidad muy, muy estúpida, muy idiota en todos los niveles de las Fuerzas Armadas, de que no se comparte información. ¿A qué me refiero? Personal de tropa, sargentos segundos, el cabo, hablando ya en operaciones especiales, pero en la convencional es exactamente igual. Te dicen, arreglen su equipo, vamos a Tamaulipas. Bueno, vamos a ir a operaciones a Tamaulipas. Estás en el lugar y no te dicen, vamos a ir a reventar a tal güey. Súbanse. No, es nada más, llegas y vamos por tal güey. Chinga tu madre. O sea, el argumento es, estás preparado, estás capacitado para hacer tu trabajo en cualquier momento. Sí, lo entiendo, pero también creo que el personal se merece estar bien informado de a dónde vamos. ¿Cómo era en el caso de la Policía Federal? ¿Les avisaban qué era lo que iba a hacer o...? No te avisaban, salvo literal horas o hasta minutos antes de la operación, ¿no? Porque cuando lo hacíamos con orden de aprehensión, pues obviamente te informaba, ¿no? Pero en el caso del Viceroy, literal fueron labores de inteligencia que venían desde hace tiempo y nos reúnen en el 18, pues, en la base, así se les decía, ¿no? Por clave, el 18. En la base más cercana de donde lo detuvimos, y ahí se nos informa a lo que íbamos cuando nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, no teníamos ni foto de esta persona porque la gente de inteligencia y la gente de informática tenían todo. Ya hasta en el momento, ¿saben qué? Ustedes van a agarrar a fulanito de tal. Entonces, pues igual vas a lo mismo, ¿no? Te mandan sin la guerra, por así decirlo. Pero para eso es la preparación, ¿no? Porque ahora entiendo, con el paso de los años, tanta carrilla, tanta ladilla, psicológicamente, ¿no? En el momento te clavan ese chip y te graban ese chip y pues sirve para algo. Y cuando les informan que van a detener a este personaje, ¿cómo es el movimiento? ¿Es por tierra, por helicóptero? No sé si sea muy común en este tipo de casos viajar en aeronave. Sí y no. Muchas de las veces, dependiendo la misión o el objetivo, nos desplegamos vía aérea. Pero ese día fue por tierra. Literalmente días anteriores la gente de inteligencia ya habían aprendido algunos de sus pistoleros y pues ellos fueron el dedo, ¿no? Nosotros lo interceptamos en una carretera allá en Torreón, Coahuila. ¿Y cómo estuvo esa detención, Máster? ¿Nos podría platicar un poquito más a detalle cómo detienen al Viceroy? Claro que sí. Mira, ese día, te vuelvo a repetir, nos citan en el 18 con los compañeros de caminos, gente de inteligencia y de informática. Después de darnos el objetivo a nuestro jefe, al comandante, él nos lo comparte y planeamos la operación. Nos desplegamos hacia una carretera que es la carretera internacional, me parece, y literal nos ponemos a hacer un punto de revisión
con los compañeros de caminos. Un punto de revisión, pero nosotros estábamos esperando cierto vehículo, un 300 de la Chrysler. Okay. Estamos tan clavados con los de caminos esperando ese vehículo que nunca pasó, cuando de repente, literal, así pasa una camioneta Ram roja y a metros atrás, unos 50, 60 metros, sin exagerar, viene una Ram azul, una camioneta, pero al ver el retén la Ram azul se da vuelta en U. Entonces nos hace sospechoso porque pues si vienen juntas y ven el retén se regresa una, ¿no? Se van los compañeros de caminos por la Ram azul, llega la Ram roja al punto de revisión, se presenta el comandante, ya le dice que era un dispositivo de seguridad por los altos índices delictivos, bla, bla, bla. Y este señor se identifica, nosotros no teníamos foto de él, se identifica literal con una credencial de lector a nombre de otra persona, ¿no? Lo metemos a Plataforma México, no vota, y no votaron sus datos, ¿no? Votaban otros totalmente diferentes. Le meten al perro, al K9, y el perro marca, ¿no? Hay perros que marcan sentados, otros ladrando, otros rascando. Este perro empieza a rascar en el espacio que está entre el estéreo y la guantera. El chiste es que la camioneta tenía doble fondo y salen otras 10 credenciales de lector y licencias a nombre de este vato, con la foto de este vato, pero a otros nombres, ¿no? Entonces cuando le empezamos a preguntar que qué onda, no nos dijo quién era, lo aseguramos, literal, porque no sabíamos quién era, lo subimos al vehículo blindado, al Rino, mandamos la información acá a México y nos dicen, es el Viceroy, ya pegaron. Y así fue la detención de él. Una vez teniéndolo, reportamos a México, lo trasladamos a la Fiscalía General de la República, en ese entonces PGR del Estado, pero ya con el apoyo de la Secretaría de Marina. Y en ese momento dices que los intenta corromper este señor. ¿Cómo y en qué momento les ofrece dinero? Lo subimos al vehículo blindado, tu servidor y otros 4 elementos más. Viajamos con él en el vehículo blindado, yo sentado así de frente. Y nos empieza a decir que literal así tal cual, ya me torcieron, denme viada, ya agarraron a mi muchacho. Y obviamente la otra Ram que se dio vuelta en U era su escolta, también iba. Ofrecía 20 millones de pesos al momento y que lo dejáramos en un rancho. Entonces, pues no, o sea, literal, hubiésemos querido, no hubiésemos querido, porque usted bien sabe y muchos sabemos que esto se trabaja a grandes esferas mucho por encima de nosotros, claro. ¿No? Muchas veces le jugamos al superpolicía, de verdad, porque yo te lo digo aquí real, yo fui policía de vocación, ¿no? Por amor a la playera, pero cuando te empiezas a enterar de tantas cosas es cuando te entra lo bajo, ¿no? Entonces nos quiere corromper, el comandante obviamente no acepta porque pues era una aprehensión de relevancia, ¿no? Y nos iba a dar un renombre a nuestro grupo, ¿sabes? Claro, y de positivo y también puede ser negativo si agarramos el billete. Si agarrábamos el dinero también era una controversia ahí, ¿no? Entonces te digo, y así fue como nos intentó corromper, lo llevamos a Fiscalía General de la República, en ese entonces PGR con vigilancia también de la Marina, y de ahí lo volamos a Seido, aquí en Ciudad de México, al aeropuerto y del aeropuerto a Seido, en la Ciudad de México. ¿Hubo hacia ustedes? ¿Los por no querer agarrar el dinero? En ese momento de él, no. La verdad, el señor siempre se portó a la altura, por así decirlo, y muy respetable. O sea, no como otros punterillos, ¿no? Que los agarrabas y yo soy, y vas a ver, y tu familia, y cosas así, ¿sabes? Y el señor jamás. ¿Qué les dijo cuando no quisieron agarrar el billete? Pues que ese dinero nunca lo íbamos a ver en nuestras vidas, nada más, que nos íbamos a arrepentir. Pero en ese aspecto, ¿no? Del arrepentimiento económico, pues no de otra onda. No de así es. Hacia su persona. Es correcto. Cuando lo detienen, ¿llega algún momento de que alguien los amenazó por eso? No. ¿Fue limpio todo el pedo? Fue limpio. ¿Nunca hubo alguna repercusión? Nunca. Perdón. Obviamente nosotros, el grupo especial en antidrogas, obviamente al detenerlo, a los 2 días nos movimos de estado. Así eran las operaciones. ¿Y de ahí tuvo alguna otra operación de ese tipo así de relevancia, alguna detención fuerte o fue la única en ese sentido? Pues antes de ingresar a Gópez,
en el agrupamiento en el que estaba en Michoacán, cuando eran los enfrentamientos en el 2011. Okay. O sea, literal fue algo que al día de hoy he ido superando poco a poco en el estado psicológico por todo lo que viví allá. ¿Nos podría contar, comandante, algo fuerte que le haya tocado vivir en su momento? Sí, andamos en Aguililla, Michoacán, patrullando. Íbamos 4 camionetas del agrupamiento y era nocturno y nos empiezan por ahí salió en las noticias, hubo mucho compañero en aquellos años y literal con otros 2 elementos nos cubrimos en la batea de una camioneta, ¿no? Tenía yo un comandante, el comandante Polanco, cuando recién salí de la academia, de mi curso básico de Policía Federal, me mandaron con él. El comandante Polanco nos decía, siempre guarden un cartucho, siempre guarden. Por si te tienes que dar en la cabeza. Nunca saben para qué lo van a ocupar. Nosotros y yo nunca entendí eso hasta ese día. Con un compañero que al día de hoy es mi amigo y lo sigo viendo. Él es de Nezahualcóyotl. Nos parapetamos atrás de la camioneta y literal venían los monstruos, estos vehículos artesanales blindados, claro. O sea, no se acababan. Nosotros no veíamos el fin y dijimos ya hasta ahí, ¿no? Me pongo literal mi de cargo, mi corta en esa posición y literal ves tu vida en un segundo. Piensas en todo, lo bueno, lo malo que hiciste, a la familia que apoyaste, a la que no apoyaste. Se te olvida realmente en ese momento lo que estás pasando y tienes como una película rápida en tu mente, ¿no? Si no crees en Dios, ese momento piensas y le pides tanto a Dios. Y literal lo sentía yo tan cerca así de la camioneta y de la nada más vi que se fueron alejando esas luces se alejaron. Y aquí estamos con usted el día de hoy. ¿Te generó alguna situación de trastorno por estrés postraumático, todo lo que viviste, lo que viste? Es correcto. Al día de hoy, y usted sabe, tenemos un amiguillo por ahí en común que me dice que el mirada de las 1000 yardas, ¿no? Sí, claro. Entonces, y de hecho sí se siente pues toda esta situación. Hay algo que me llamó mucho la atención fue el oficio que tiene ahí, ese oficio de comisión. Sí. ¿Por qué lo guardaste? O sea, les cuento un poquito, o nos podrías contar un poquito. Cuénteles usted, Máster. Es un oficio de un elemento que desgraciadamente pues desapareció y pues no lo encontraron, pero lo que me genera mucha curiosidad es por qué guardar un oficio, porque se ve que ya está viejísimo, desde la hoja se ve que ya desde el año 2012. Sí. ¿Por qué guardaste ese oficio? Porque marcó algo muy fuerte en mí, porque uno de los desaparecidos era... ¿Lo podrás así como mostrar? Sí, era mi amigo literal. ¿Y qué fue lo que pasó con el comandante? Eran 2 compañeros. El peor error del Policía Federal, en esos años yo no los veía, ¿no? Yo no lo veía porque no valoras, vives el momento. Claro. No eres lo suficientemente constante, razonante y pensante. Lo que yo soy hoy en día, la persona que yo soy hoy en día, pensantemente y razonantemente no es el mismo de hace 10, 15 años. Tenías todo, eras Policía Federal, donde llegaras se te abrían las puertas, ¿no? Y acabando de operar, pues tenías que estar en tu hotel, relax, para el otro día salir a operar. Muchos compañeros se iban de guapos por ahí, ¿no? Pero pues gritando a los 4 vientos que eran policías federales. Entonces no en todas las plazas o en todos los estados era lo mismo. Claro. Desafortunadamente estos compañeros que ya nunca encontramos, pues pasó esto, desaparecieron literal, salieron del hotel, iban a cenar con unas amigas que conocimos en una plaza y pues ya nunca volvieron. Al día de hoy ya no supe nada de ellos. ¿Y por qué te dan a ti un oficio de comisión? Se la mandan a la coordinación de operaciones especiales. Estos elementos eran de la coordinación y nosotros a ese grupo, por estar desplazados en esa plaza y como nos correspondía toda la búsqueda de ellos, nos lo mandan. Entonces nos dan copia, el coordinador le da al comandante, el comandante a nosotros, ¿no? Porque había veces que hacíamos trabajo o que andábamos en horas laborales vestidos como civiles y armados. De hecho, muchas veces nos detuvieron hasta los mismos compañeros de investigación. Así. ¿Cuál es el momento más difícil que tú sientas que te marcó
de por vida dentro de tu estancia en la Policía Federal, llámese desde que eras convencional a operador especial? ¿Cuál es ese momento que cambia tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de pensar? Que te haya sido una situación fuerte, me refiero como un enfrentamiento, porque sabemos que este tipo de eventos es cuando te empieza hay como un antes y un después de ese momento tan fuerte, porque puedes vivir muchos enfrentamientos, 1, 2, 3, los que vivas, o situaciones fuertes, pero hay algo hay una especial que cambia tu vida. Para mí fueron tres, hermano, para mí. El primero, en Michoacán, vi caer a muchos amigos de generación de la academia conmigo, literal, al lado mío. El momento en que sentí que se me acababa la vida. El segundo momento sería cuando desaparecen a mi amigo. Y el tercer momento en cuando nace mi hijo y no puedo estar cerca de él. ¿Cambiarías el hecho de haber estado en la Policía Federal por no haber tenido este tipo de momentos o este tipo de daños psicológicos, y en especial el no haber estado con tu hijo? ¿Dejarías de ser un policía federal si pudieras regresar ese tiempo? El Irak de ahora te puedo decir que sí. Sí. Estoy muy agradecido con la extinta Policía Federal, sí, si bien es cierto, pero nada fue gratis. Si yo al día de hoy tuviera la estabilidad emocional, psicológica y quizá económica que hoy tengo, hace años no me hubiera metido a la Policía Federal. Por más que hubiese sido mi deseo desde niño. Yo nunca imaginé todos los momentos que iba a pasar. Recuerdo que nuestro amigo en común habló una vez de este tema, de lo que pues mucha gente piensa, y me incluyo porque lo he vivido, que el hecho de tú haber pertenecido a una institución quiere decir que le debes a la institución. Pero creo que muchos, después de haber servido y que se nos quita ese adoctrinamiento, esa lavada de cabeza, pues nos damos cuenta que nada fue gratis. O sea, todo lo pagamos, sobre todo con tiempo, pero muchos nos llevamos heridas que no se ven superficialmente, sino que están pues en la cabeza, en el corazón, desde sentimientos hasta problemas mentales. Y si es una situación fuerte, a lo mejor en eso pensamos diferente, y es normal. Cada cabeza es un mundo. Yo en lo personal volvería a estar, pero nada más lo que viví, ni un día más ni un día menos, porque digo, bueno, bien o mal, formó un carácter en mí y me llevó al punto en el que estoy el día de hoy. Pero yo no soy del típico elemento que, no, yo sí volveré a nacer, sería otra vez militar y toda la vida, y ya no me volveré a ir de baja. Pero ¿usted siente que ese daño psicológico que pudo llegar a tener repercutió muy fuerte en usted después de haber sido de baja? Claro que sí, hasta en mi familia. Al día de hoy fueron muchos años de psicólogo, hasta psiquiatra, ¿no? Porque ya no era yo el único afectado, sino mi círculo cercano, mi familia, mi hijo, ¿no? Llegaba el momento, es algo con el que hoy lucho, ¿no? Que mi hijo está cerca de mí, ya tiene 9 años, imagínate, y lo estoy empezando a disfrutar. Así como que papá y papito, y me abraza, y yo así como que, y apenas me habló su mamá, oye, es que tu hijo, ¿no? Dice que casi no eres cariñoso con él. Y es cuando te das cuenta, verga, ¿no? Sí, quedó algo muy marcado en mí y pues hasta hubo daños colaterales. ¿Tienes más hijos? Nada más uno. Solo uno. Me quedo pensando porque me pasa lo mismo, carnal, con mi hija. O sea, ella nació en un seno militar completamente, o más bien en una cuna militar, porque nace en un hospital militar. Desde su periodo de gestación lo vivió en hospitales militares, nace en el hospital militar. Entonces ella no conocía otra vida más que el ejército. Y para ella era normal ver a su papá cada 2 meses, 2 meses y medio, 3, 4 días. Y hoy en día pues tengo un pequeño. O sea, tengo un niño de 3 años y la tengo a ella. Entonces no es con la misma persona, pero cuando va a mi casa es como, papá, ¿tú hiciste eso conmigo? Y yo pues le miento. O sea, es una mentira blanca que en algún momento que ella tenga la capacidad para entender, la voy a sentar y le voy a decir, hija, pasó esto. Ahorita yo entiendo que ella es una niña y quizá le pueda romper el corazón. Esas comparativas y más, que ya no estamos, que no nos vemos todos los días. Pero lo mismo, hermano, yo aprendí a ser padre con este niño, porque con ella no tenía nunca tuve
Mi primer evento escolar de mi hija fue cuando salí del ejército. Yo nunca estuve en un cumpleaños, no estuve en los primeros pasos, camino, o sea, me perdí todo de mi hija. Y hoy me pasa factura porque aunque vaya a mi casa, aunque me la lleve, trate de llevármela bien, existe esa enorme barrera que un padre ausente es el que termina poniendo. Entonces, por eso te preguntaba, ¿tienes algún otro niño? No, es el único. Apenas recibí un mensaje de mi madre donde me dice: disfruta mucho a tu hijo, sé más tierno. Entonces imagínate el daño que tuve o que las secuelas que aún tengo para que gente a mi alrededor se dé cuenta, ¿no? Claro. Es mi único hijo y alguna vez me rompió el corazón porque lo traía conmigo en el carro y así literal, papi, y yo, mándame hijo, ¿por qué me abandonaste? Y yo, verga. Pero como tú dices, es un niño que en este momento lo único que se tiene que preocupar, y se lo digo a él, es la escuela y jugar y ser feliz. ¿Qué le respondiste a tu hijo cuando te preguntó eso? Que yo nunca lo abandoné, que si yo me aparté fue porque él y mi madre tuvieran un mejor futuro y para que ellos estuvieran bien, que algún día con el paso de los años se lo iba a explicar y lo iba a entender. Así de fácil. ¿Te has ido a tratar psicológicamente después de tu salida de la Policía Federal? Sí, sigo en tratamiento y algo que me ayuda mucho también es el ejercicio. ¿Cómo te sientes hoy en día a diferencia de cuando saliste de la Federal? Mejor, más tranquilo. Sigo luchando con mis demonios, sí, pero ya no tengo reacciones tan impulsivas como antes. Hermano, ¿por qué sales de la Policía Federal? Me salgo de la Policía Federal en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi igual. Fue literal, te hacían un pachangón por el Día del Policía en julio, en Contel. De todos los años que estuve, fue el único año que estuve. El único año, ¿no? Y eso porque ya era más gente, ya era gente ya más pegada a los comisarios, a un comisario en especial. Me salgo, ¿por qué? Porque ya no me sentía yo lo suficientemente feliz. Yo decía, ok, soy de un grupo de operaciones especiales, tengo tantas condecoraciones, gano tanto, pero como ser humano, como persona, no me sentía yo lleno. Tenía mis estudios de licenciatura en Derecho inconclusos. Entonces yo dije, ok, sí voy avanzando en cierta parte profesional, pero yo siempre he tenido este pensamiento, ¿no? De que, ok, el trabajo físico va a durar hasta cierto tiempo y mi físico no va a dar al 100% siempre para estar en la policía. En ese momento me decido dar de baja. ¿Viste alguna situación que dijeras de corrupción? Bastantes. Que tú te dieras cuenta. Bastantes. Y la verdad, aquí había de dos sopas, ¿no? O te la comías o no. Hermano, ¿y podrías contarme una que tú hayas visto que dijeras, madre, ¿qué estoy haciendo? Sí. En Monterrey, hace años, andábamos patrullando, detenemos un carro porque no traía matrículas. Resulta que el operador del vehículo traía como 10 kilos de cocaína y como fácil 1.5 millones de pesos en efectivo. Lo íbamos a poner a disposición. Él sí se aventó las de no sabes con quién te metes y ya sabes toda esa vuelta, ¿no? De repente informamos a México, aquí a nuestro coordinador, pónganlo a disposición, ¿no? De volada a la PGR. Ya lo íbamos a poner a disposición por delitos contra la salud y lo que resultara. Y al estarle nosotros leyendo sus derechos, mi comandante en turno recibe una llamada que lo lleváramos al Palacio de Gobierno de X municipio de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León. Y al llegar al Palacio de Gobierno, obviamente ya teníamos instrucciones nosotros de nuestro coordinador que le hiciéramos caso a esa llamada. Llegamos al Palacio de Gobierno de ese municipio y nos recibe un personaje muy famoso que con la posterioridad fue candidato a presidente. Lo tuvimos que soltar. Mira, bueno, antes de hacerte o comentarte esto, ¿sientes que la Policía Federal había mucha corrupción en la Federal? Sí. ¿A qué nivel? De un porcentaje del 100%, ¿cuánto era el nivel de la corrupción? Quizá me equivoque, pero yo creo que en un 60-70%. Te comento esto porque mira, yo lo he dicho muchas veces y te lo digo de frente. Trabajé en muchas ocasiones con la Federal y me di cuenta que existía muchísima corrupción dentro de la Policía Federal.
lo he dicho, no todos los policías federales eran malos, pero la gran mayoría que yo terminé conociendo lo fueron. Yo me sentía, yo sentía que el ejército era pulcro y no tenía pedos. Y jamás hubo dos cositas que ya lo he platicado en una detención en una casa de seguridad. Aseguramos una casa y por ahí hubo una cagada de un general hacia un teniente porque aseguramos sin haber dado parte. Pero fueron así muy puntuales en 8 años y fracción. Cuando salgo, me doy cuenta que el ejército está igual, porque lo veo desde la perspectiva de lo que cuidan. Hoy en día digo, esos movimientos de muévanse a tal parte y pónganse a tal punto y muévanse, era para sacarnos de ciertas zonas porque ciertas personas de grandes niveles estaban agarrando billete. Tenían que hacer lo suyo. Exactamente, entonces ahí es donde te das cuenta de que pues con que le paguen a un general comandante de zona o de región, te mueve a toda la tropa y te ahorras un de nóminas y el soldadito va como siempre de voy a donde me mueven, estamos haciendo lo correcto, aunque él no sabe que lo están moviendo para que pase por ahí un convoy porque van a levantar a alguien. Entonces, no todos los militares tampoco son malos, pero también hay muchos militares y sobre todo en las grandes esferas que agarran muchísimo dinero y el soldado no se da cuenta. ¿Crees, hermano, que con la creación de la Guardia Nacional, haber creado la Guardia Nacional con el mismo pie veterano de la Policía Federal, estuvo correcto? ¿O tuvieron que haberlo hecho desde cero para evitar todos esos malos hábitos y corrupción que ya traía la Policía Federal? A título personal, creo que debieron de hacer una limpieza profunda, literal. Obviamente, sí dejar algunos personajes, porque como tú bien lo mencionas, así como hay policías buenos, hay policías malos. Claro. Así como hay instructores excelentes, mexicanos excelentes a nivel mundial. Y era algo que yo comprobé en muchos años dentro de la policía y en muchos cursos que tuve. Te vendían al ruso como, uy, no, el operador ruso, cuando un mexicano de la risa le da vuelta al derecho y al revés. Haber dejado literal ahí el área de selección tuvo que haber hecho su chamba y haber dejado nada más, ahora sí que a lo mejor de lo mejor. ¿Crees que entonces fue mal lo que hicieron? Porque al final de cuentas, hoy en día tengo entendido que la Policía Federal o ese pie veterano que formó la Guardia Nacional, muchos de ellos ya fueron dados de baja. Entonces creo que al final muchos de ellos transmitieron ese conocimiento malo a las tropas nuevas. Yo soy de la idea de que la Guardia Nacional se debe de haber hecho 100% de civiles. Así es. No de policía militar, no de policía naval, no de marina, no de Policía Federal. Tuvo que haberse hecho un trabajo de no importaba que fueran 4, 5, 6 años para crear Guardia Nacional, pero que fuera un adoctrinamiento, una mística. Que naciera desde cero. Exactamente. Sí, que naciera desde cero. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Pues sí, deberían de haberlo hecho desde cero, puro personal civil como bien mencionas. Te vuelvo a repetir, a título personal, solamente en algunos instructores tengo al día de hoy una muy buena amistad con una de ellas que formó parte de la división carreteras del GAET, que era el grupo de atención especializada del transporte, y hoy en día está de instructora en la Academia Regional de San Luis. Pero sí hay veces en que me dice, güey, dice 1000 veces, y en ella lo veo, ¿no? Prefiero que hubieran dado de baja a todos los compañeros, a todos, y la Guardia Nacional hubiera sido 100% civil, así como en la creación de la Policía Federal en aquellos años, ¿no? Depurar todo lo malo. Claro. Hermano, en estos momentos, ¿a qué te dedicas? ¿Podrías contarnos un poquito más? O más bien... Sí, hermano, mira, fui escolta en el ámbito privado. Hoy en día tengo una empresa de seguridad privada. Damos cursos también ahí con nuestro amigo en común, con la empresa de capacitación, y andamos en el tema del cine. Y ahora, ¿cómo volteas a ver a ese elemento, a ese niño más bien, viendo el desfile con estos gafes como unas boinas negras y tener el sueño de ser un operador especial? Y lo fuiste un operador especial, pero viviste muchísimas cosas buenas y malas, pero creo que estando como un elemento de operaciones especiales ves más cosas malas que buenas. Entonces hoy en día, ¿cómo volteas a ver todo ese pasado y te pones en el presente y dices, madre, tengo una empresa de seguridad, tengo esto, ¿cómo lo ves hoy en día? Le diría a ese niño,
de hace años que le agradezco por todo, le agradezco por haber tenido esos sueños que nunca se imaginó que los fuéramos a cumplir, perdón, y que no solo los cumpliríamos, ¿no? Sino que pasaríamos las expectativas de esos sueños, ¿no? Lo que yo sí le hago mucho énfasis a la gente y en pláticas que, como bien lo dicen muchos, la vida después de la milicia o de la policía no termina. Me dice un muy buen amigo, nuestro amigo en común, no hay mejor cosa que venga después de un chingue a su madre. Claro. La verdad. ¿Qué proyecto tienes a futuro, hermano? Ahorita tenemos lo de la película, hermano, y a futuro, te estoy hablando máximo 5 o 6 años. Es como te digo, ¿no? No siempre va a ser trabajo físico. Siento yo que mi trabajo físico ya está en sus últimas etapas. Quiero disfrutar de lo que he hecho, quiero disfrutar más a mi familia y quiero que mi hijo crezca literal con esa figura paterna para que quizá no, por impulsos, no cometa los mismos errores que yo cometí hace años. ¿Crees, hermano, que para poder limpiar tu cabeza de todas las cosas negativas que has visto, entiendo que el tema de ir con un psicólogo te puede ayudar muchísimo, pero ¿crees que el hecho de estar todavía en contacto con todo este medio de seguridad todavía te siga teniendo hasta un cierto punto en ese pedo? O sea, tu cabeza, sientes que todavía el hecho de estar en el medio de seguridad no deja que se limpie de todo lo que vivió. En algún tiempo me pasó, pero hoy en día no me afecta tanto. Es algo con lo que puedo estar día a día, ¿no? Porque pues ya estoy del otro lado, por así decirlo, en otro plano. Antes tomaba una para defender mi vida, literal, o eran ellos o era yo, ¿no? Hoy en día tomo una para capacitar a la gente, para crearle ese raciocinio emocional, psicológico, de que las también son un objeto de defensa con responsabilidad. Claro. ¿Te consideras una persona violenta todavía? No. ¿Pero lo fuiste? Lo fui y me trajo infinidad de problemas. ¿Crees que la violencia te la generó el haber sido un operador especial? Sí. ¿Por qué? Por los conocimientos, porque no son conocimientos, y tú lo sabes, que cualquier persona común y corriente las tenga o que un policía normal las tenga. Es lo que nos distingue de los demás, o lo que sí, en ese momento nos diferenciaba de los demás. ¿Crees que algo se debería de cambiar? ¿O tú qué consideras, si es que consideras algo que deberías de cambiar en cualquier unidad de operaciones especiales que se quite en un elemento? Porque digo, creo que un operador especial es muy bueno, pero no todos después de que salen son buenos para la sociedad. Porque digo, no todos, no generalizo, pero sé que hay muchos que se vuelven muchísimo más. Por esos operadores especiales se vuelven más por toda la violencia que vivieron. ¿Algo quitarías? Se va a ir muy y me van a hacer burla en todos lados, ¿no? Pero mucho el bullying, la presión psicológica, porque te graban tanto un chip cuando nació mi hijo, ¿no? ¿Y a qué vas a ir si no eres doctor? Claro. Y en ese momento, no, sí, yo le sirvo a mi país y a la nación. Por eso eres un operador especial, es lo que te distingue de los convencionales. ¿A qué vas a ir? ¿Le vas a ayudar a tu esposa? Y hoy en día dije, no mames, ¿cómo no estuve cuando nació mi hijo? Que le cambiaran un poquito ese chip a nuestras fuerzas especiales, a nuestras fuerzas policías. Es algo que yo le platico a la gente, ¿no? Cuando tuve un curso de especialización en Estados Unidos, y no es que yo idolatre a la policía de los Estados Unidos, ¿no? Ni al gobierno de los Estados Unidos, pero es algo que literal el gobierno de los Estados Unidos se preocupa mucho por sus fuerzas armadas y por sus policías, ¿no? Allá se van a combate regresan y si les pasa algo tienen su hospital de especialidades para elementos que estuvieron en zona de conflicto, ¿no? A los policías de operaciones especiales, hablando del SWAT en específico, desde que llegas tú tienen sus instalaciones que parecen hoteles, o sea, literal para descansar, no los tienen 12 horas en la calle parados abajo del sol, y si hay que dar un cantonazo, por así decirlo, ya no van todos cansados, ya van enfocados en lo suyo porque estaban descansando.
¿no? Claro. Se preocupan por el elemento, en mandarlo al psicólogo, el estrés postraumático, todo eso. Aquí en México no lo hay. No lo hay. O a ti se te acercaron después de que te diste de baja. Oye, ¿cómo estás, mi gafe? Lo he dicho muchísimas veces, hermano. No. Entonces, yo creo por eso nos lleva mucha ventaja a otros países o Estados Unidos. Y sabemos que tú y yo somos un problema para la sociedad. Así es. Y lo seguimos siendo. ¿Por qué digo esto? Porque somos personas que estamos adiestradas pero controladas. No todo el operador especial sale y se controla. Afortunadamente, somos dos güeyes hablando tranquilamente en un micrófono, con unos micrófonos, pero nos está yendo bien en la vida. Económicamente nos está yendo muy bien en la vida los dos, pero no todos corren con ese éxito. No suerte, porque también el que le va buscando, claro, somos creadores de nuestra suerte, pero yo hay muchas personas que salen y somos los apestados de la sociedad. Así es. Ya no como operadores especiales, como militar, como policía, somos los apestados de la sociedad, y no en cualquier lugar nos dan trabajo. Salimos medio tronados de la cabeza y los únicos que nos terminan haciendo carita con ojos bonitos o es seguridad pública, policía, o es la maña. En efecto, o es la maña. Entonces terminamos siendo el problema para la sociedad, porque terminas adiestrando gente que al final no controlas, porque no hay como un seguimiento de readaptación a la sociedad. Nada más es que te vaya bien, gracias y adiós. Y eso sí terminaste bien, ¿eh? Así es. Porque acá, bueno, yo pedí mi baja, pero hubo compañeros pues, que están en el reclusorio, o su baja fue por control y confianza, y pues no salías con tu bajita digna, pues no te aceptaban en ningún otro lado, ¿no? Claro. Después de tantos años de servicio, después de tantos cursos, imagínate. Completamente de acuerdo, hermano. Un consejo que le quieras dar a toda la juventud que nos está viendo, porque sé que en este episodio mucho del grueso del target que le llegó el contenido fue gente que le gusta el tema de seguridad. ¿Algún consejo para la juventud que nos está viendo, comandante? Pues que siempre luchen por sus sueños, pero siempre que luchen por aquellos sueños que sean beneficio de ustedes y de la sociedad, que nunca le hagan mal a la sociedad. Hay tantas cosas malas en este mundo que muchos desconocen, ¿no? Y es aquí cuando entra lo que tú dices, ¿no? Un operador especial, ahora ya te fuiste, gracias, ¿qué va a hacer de ti? No me importa, ¿no? Muchos fuimos un número más, sí, hoy en día ya no lo somos, pero hoy en día, así como tú, así como yo, así como los amigos en común, le servimos a nuestra sociedad. Así es. Muchísimas gracias, comandante, por darme la oportunidad de escuchar un poco de la historia del GOPE. Espero que en una vuelta próxima podamos sentarnos a platicar. Yo desde que lo conocí con mi amigo en común, a usted y al comandante David, dije, estos güeyes están bien preparados y saben lo que dicen, no nomás lo digo por decir. Y de verdad desde ese momento me surgió el interés por tener una plática con usted, y me gustaría seguir hablando, y claro, espero que en algún momento se pueda dar la oportunidad de hacerlo nuevamente con un micrófono o no, pero seguir teniendo esta conversación con usted. Claro que sí, mi hermano, cuando gustes, y sabes que la amistad aquí va a estar toda la vida. Gracias, comandante. Las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se las dejamos ancladas en la caja de descripción. Ya sabe, mi gente, nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted, su compa el Gafe 423 y mi comandante Irak. Hasta la próxima. Bye.